Hola, en este vídeo vamos a hablar del capítulo 14, que lleva por título La política regional y de cohesión. Este es un índice de lo que veremos a lo largo del tema, donde empezaremos con una introducción al tema, luego hablaremos del desarrollo de la política regional y de cohesión en los últimos 30 años, pasaremos a hablar de la política regional y de cohesión para el actual periodo de programación 2014-2020. Luego daremos un avance de las propuestas y los cambios para la política regional y de cohesión en el periodo 2021-2027 y finalmente destacaremos los principales resultados de la política de cohesión a lo largo del siglo XXI. En primer lugar, empezaremos con una introducción al tema. ¿Por qué una política regional comunitaria? El hecho de encontrarnos con diferencias interregionales, así como con efectos de integración, da lugar a plantear una solución al problema de desigualdades regionales. En el caso de la Comunidad Económica Europea, este problema no tuvo importancia hasta que pasó un largo periodo de tiempo. Así, hasta la segunda mitad de los 80, la política regional comunitaria no consiguió ocupar el papel que ocupa actualmente en la Unión Europea, y sobre todo para que el problema de solidaridad y de cohesión económica y social pasara a constituir uno de los objetivos prioritarios de la Unión. Todo esto se consiguió a raíz de la firma del Acta Única Europea de 1986 y su inclusión en el Tratado de la Unión de 1992. Desde 1988 hasta finales del siglo pasado, han habido diferentes cambios en el reforzamiento de la política regional de cohesión, que vienen acompañados de un compromiso político de doblar la dotación económica de los fondos estructurales, una aprobación de las reformas que llevó a un nuevo modelo de funcionamiento de estos fondos. Asimismo, se definieron y se adoptaron 4 principios básicos de la política regional de cohesión, que son la concentración, programación, coparticipación y adicionalidad. Tras varias controversias, en el año 1999 se aprobaron perspectivas financieras para el periodo 2000 a 2006, que trajo algunos cambios que se pueden resumir en mantener el esfuerzo de cohesión económica y social, acentuar la concentración de las acciones, aplicar de forma más simplificada y descentralizada las actuaciones y, asimismo, reforzar la eficacia y el control. Se dieron muchos debates sobre cómo debía ser la política regional de cohesión para un contexto de los 27 países, donde algunos países destacaban que el esfuerzo de cohesión debía hacerse exclusivamente a escala nacional, de esta manera se lograría una mayor eficacia, mientras que otros decían que la política de cohesión regional debía hacerse a escala europea. El resultado final fue un logro en el cual los miembros de la antigua Unión Europea, formada por 15 países, siguiesen obteniendo algún tipo de beneficio de la política regional de cohesión. Los nuevos países miembros participasen de una forma más significativa en los recursos a repartir. Y los países contribuyentes netos llegaran a cambiar esta condición, en la cual se redujera su aportación. Por otro lado, como principales novedades, podemos destacar que el aspecto más relevante de esta nueva política regional y de cohesión se basó en su puesta al servicio de la mejora de la competitividad de Europa y, por ende, en el cumplimiento de los compromisos de Lisboa y Gotemburgo. Pero en general, las novedades de esta nueva política regional y de cohesión se pueden resumir en mayor concentración temática y presupuestaria, mayor descentralización y simplificación en cuanto a la ejecución de las políticas, mejor proporcionalidad de las actuaciones respecto a la cuantía. Por otro lado, hay que señalar
algunas críticas que la política regional y de cohesión recibió, donde ésta introdujo una descompensación entre los nuevos objetivos de la política regional de cohesión y los instrumentos que utilizaba. Es decir, mientras que la visión estratégica de la misma dio un giro que se apreció en sus fines, las herramientas que existían no se pudieron acomodar a estos cambios. Por lo tanto, en definitiva, podemos decir que se acabó sobrecargando la política regional y de cohesión con unos objetivos que eran difícilmente de atender. En el punto 3 vamos a hablar de la política regional y de cohesión para el actual periodo de programación 2014-2020. En cuanto al contenido básico, diremos que la política regional y de cohesión incluye los siguientes aspectos: concentración de las prioridades de la Estrategia Europea 2020, la recompensa al rendimiento, un apoyo a la programación integrada, el enfoque en los resultados, un esfuerzo de la cohesión territorial y finalmente una simplificación de la ejecución. Ahora vamos a hablar de cada una de ellas. En cuanto a la concentración temática, diremos que esta implica una apuesta por un programa de estrategia reforzada, en el cual se permita la articulación del denominado marco estratégico común. Asimismo, se aseguró un mayor rendimiento de las políticas que se introducen, nuevas disposiciones de condicionalidad ex ante y ex post que los Estados miembros debían cumplir, de manera que se asegurase el desembolso de los fondos o se beneficiase los desembolsos de fondos adicionales, en forma de un bonus de eficacia. El apoyo a la programación integrada implicaba un marco más integrado para la financiación europea, además de contemplar el desarrollo local dirigido por la comunidad, que permitiese la ejecución de estrategias por parte de las autoridades locales, como ONGs, entre otros. El enfoque de los resultados involucraba la condicionalidad ex post, las disposiciones específicas para asegurar la concentración de los resultados y el establecimiento de indicadores comunes para una supervisión más estrecha y una facilitación de las evaluaciones del impacto. Por otro lado, la cohesión territorial diremos que se tradujo en un mayor peso al desarrollo urbano sostenible, a través de la asignación obligatoria del 5% de los fondos FEDER. Finalmente, la simplificación de la ejecución supone la introducción de normas armonizadas sobre la admisibilidad y duración, un mayor uso de los costes simplificados y la vinculación de los pagos con los resultados. Vamos a continuar con el marco presupuestario de la PRC para el periodo 2014-2020. Para empezar, el presupuesto total es de unos 351.800 millones de euros y tenemos dos metas básicas que cumplir, como la inversión en el crecimiento y el empleo y la cooperación territorial. En cuanto a las regiones, vamos a destacar tres tipos: las menos desarrolladas con un PIB per cápita menor al 75%, las regiones en transición con un PIB per cápita entre el 75 y el 90%, y las regiones más desarrolladas que cuentan con un PIB per cápita mayor al 90%. Tenemos que destacar que la PRC plantea 11 objetivos, desde el fortalecimiento de la investigación y el desarrollo tecnológico y la innovación, hasta la inversión en educación, formación y aprendizaje. En definitiva, estamos hablando de un proceso de adhesión efectivo. Aquí vamos a hablar de la figura número 1, donde vamos a ver la distribución por países del presupuesto de la política de cohesión para la Unión Europea, que destacamos dos puntos clave. Uno es Polonia, que va a ser el principal receptor de fondos con más del 20%. Y también vamos a destacar a nuestro país, España, que España va a sufrir un descenso de financiación. Continuamos con los elementos críticos de la PRC y sus principales retos. En cuanto a los elementos críticos, vamos a destacar tres: la dificultad de establecer vínculos, una rígida gestión de los fondos estructurales y la dificultad de los países para absorber fondos. También destacamos los principales retos: convocar una armonización, conciliar los argumentos de la especificación inteligente, reforzar el tratamiento de los territorios y aumentar la dimensión urbana de la PRC. En definitiva, estamos hablando de una PRC sobredimensionada. Con esto llegamos al punto 4 del tema, donde vamos a ver el avance de las propuestas y cambios para la PRC en el periodo 2021-2027.
Aquí tenemos que hablar de dos puntos claros: los objetivos políticos y las líneas de la futura PRC. Para empezar con los 5 objetivos políticos, vamos a destacar una PRC más inteligente, más verde e hipocarbónica, más conectada, más social y más cercana a los ciudadanos. Y en cuanto a las líneas de la futura PRC, destacamos 4 distintas: las prioridades fundamentales de inversión, la política de cohesión y enfoque adaptado, menos normas y un marco más flexible, y el vínculo reforzado con el semestre europeo. Con esto llegamos al 4.4, la distribución por países de los recursos financieros de la PRC. Aquí tenemos que decir que Polonia, junto con Rumanía, Hungría y Chequia, van a recibir más de un tercio de los 73.000 millones de euros destinados a la PRC. ¿Qué pasa con España? Porque España ha mejorado su asignación respecto al periodo de programación. Aquí llegamos a la figura número 2, y vamos a ver las etapas en el proceso de adopción de una PRC para el periodo 2021-2027. Destacando el paquete del marco financiero plurianual posterior a 2020, el 2 de mayo de 2018, hasta la cumbre de Sibiu, el 9 de mayo de 2019. Llegamos al punto 5, los principales resultados de la política de cohesión en el siglo XXI. En esta figura 3 vamos a ver el impacto de la PRC sobre el PIB, que va a demostrar una clara influencia positiva de la misma con un aumento de esta variable para el último año del análisis superior al 1%. En la figura 4 vemos las disparidades regionales de la Unión Europea en términos de PIB por habitante en el periodo 2000-2015, donde vamos a destacar que la evolución a lo largo de este siglo demuestra que la mayoría de las regiones menos desarrolladas son las que en los últimos 15 años han experimentado las variaciones más positivas del PIB per cápita. En la figura 5, donde vemos la evolución del coeficiente de variación del PIB per cápita, vamos a tener que destacar los puntos como la crisis del 2008, que va a interrumpir el proceso de convergencia regional. ¿Qué pasa con esta ruptura del proceso de convergencia? Pues se va a confirmar cuando se comprueba que la evolución del coeficiente de variación de la tasa de desempleo y la tasa de ocupación empeoró desde el 2000 al 2013. En esta figura 6 vamos a hablar del índice de calidad del gobierno para las regiones europeas de 2017. Aquí vamos a destacar dos factores clave. Uno, que las regiones más desarrolladas van a tener un índice positivo con pocas excepciones, y las regiones menos desarrolladas van a tener unos registros más negativos. Con esto llegamos al punto 6, la recapitalización final. Bien, aquí vamos a hablar de la revisión de la evolución de la PRC, donde vamos a destacar 6 puntos clave. El primero va a ser el logro de cohesión económica y social. Segundo, una reforma de los mecanismos de intervención estructural, que cabe destacar que hay una segunda reforma que supuso un incremento adicional con recursos financieros destinados a fondos estructurales. El punto número 3 va a ser la simplificación de la mecánica operativa y la mejora de la eficacia de las actuaciones. Punto 4, donde la PRC al servicio de la estrategia renovada de Lisboa por el periodo 2007-2013 va a generar problemas importantes, pero no más importantes que la PRC del periodo 2014-2020, que va a tener un panorama mucho más complejo, con un riesgo de caer en un cierto sobredimensionamiento. Para finalizar, como punto 6, podemos decir que la nueva PRC desde 2021 va a permitir vislumbrar un panorama